Muy buenas tardes, mi nombre es Kissy Ángeles, imparto la materia de impuestos sobre la renta con el licenciado Juan Alberto García. En base a los conocimientos adquiridos, voy a explicarle lo que es la nómina de los asalariados, donde explicaré las respectivas deducciones que se les realiza, como los topes de la TCS y la determinación de lo que es el impuesto sobre la renta pagada. También les estaré explicando los contribuyentes que están acogidos al régimen ordinario de tributación, que es el llenado del IR1, con y sin contabilidad organizada para las personas físicas, así como la escala que se utiliza y la excepción para las personas que no estén acogidas con la contabilidad no organizada. Eso es todo, espero que puedan entender todo mi explicación. Gracias. Aquí les estaré explicando la nómina de los asalariados. Este hace referencia al conjunto de los pagos que se le hacen a los empleados y sus detalles correspondientes, incluyendo por lo tanto el salario del empleado, sus bonificaciones y deducciones. Les estaré explicando lo que es el cálculo de sus retenciones de la AFP, que es la Administración de Fondos de Pensiones, y la CFS, que es los seguros familiares de salud. A continuación estaré detallándoles esas deducciones que deben hacerse, así como los pagos correspondientes. Aquí vamos a explicar lo que es el primer caso práctico de los asalariados. Contamos con 6 empleados con sus respectivos sueldos. Es de conocimiento explicar que la TSS en sus retenciones tiene lo que es un tope, lo que es para la AFP y la CFS. Para la AFP, el tope es de 7.738.67 pesos y para la CFS es de 4.098.53 pesos. Este es el tope para las retenciones dictado en la resolución del 22 de 2019. En el primer caso, que es Antonio, es empleada privada y percibe un salario de 300,000 pesos. Vamos a explicar la cantidad que debe retenerle del salario mensual por el concepto de impuestos sobre la renta. Explicándole un poco sobre lo que son los topes, aquí vamos a poner una pequeña fórmula para que vean cómo se empleó en el primer ejemplo de Octavio. Miren aquí. Lo que el sueldo, él tiene un sueldo de 300,000 pesos, por lo que es 3.04%, que es el porcentaje del Seguro Familiar de Salud. Nos da un total de 9.120 pesos. Pero, como acabo de decirle, el Seguro Familiar de Salud tiene lo que es un tope. Como sobrepasa esa cantidad, lo que hace es que se coloca aquí los 4.098.53 pesos. En el caso de la AFP, se multiplica por 2.87%. Nos da aquí 8.616. Sobrepasa lo que es el tope de 7.738.67. O sea, el primer sueldo de Octavio sobrepasa los topes. Por eso se coloca esa cantidad ahí. Aquí en total de retenciones tenemos la suma de lo que es el Seguro Familiar de Salud y la AFP, que estos son aplicados a lo que es el sueldo de la Tesorería de Seguridad Social. Aquí tenemos lo que es el total de las retenciones. Esto proviene de la suma de las dos retenciones, como vemos aquí. Y entonces aquí procedemos a tener
lo que es el salario neto antes de impuestos sobre la renta. Ahora procederemos a aplicar lo que es la retención de impuestos sobre la renta. Para esto vamos a convertir el salario neto mensual a un salario anual e identificamos la escala y la tasa correspondiente según la tabla anterior. Lo que procederemos a hacer es multiplicar el salario neto mensual por los meses del año. Esta es la escala. Miren aquí. Tenemos renta hasta 416.220 que está exenta. Tenemos desde 416.220.01 hasta 624.329 se le aplica el 15%. Desde 624.329 hasta 867.123 se le aplica el 20%. Y la renta desde 867.123.01 en adelante se le aplica lo que es el 25%. Aquí ya yo tengo mi pequeña tabla para explicarle lo que es. Mírenlo aquí. El salario de Octavio. Aquí colocaremos lo que es el salario mensual antes de impuestos sobre la renta. Aquí tenemos que es 288.162.80. Colocamos ahí. Vamos a multiplicarlo por 12, como acabo de decir. Nos da un salario anual de 3.457.953.60. Ese es nuestro salario neto anual. Procedemos a compararlo con lo que es la escala de renta anual de la tabla para establecer la renta correspondiente. Como el salario anual sobrepasa lo que son los 867.123, se le aplicará las tres escalas. Se le aplicará el 15, el 20 y el 25%. Y mírenlo aquí, este es el salario. Esto lo que pasa es que se resta esto con esto no da diferencia y se le aplica lo que es el porcentaje. Entonces ya con el salario determinado procedemos a determinar el impuesto sobre la renta. Este es el impuesto, la suma de los tres cálculos. Este es el impuesto anual, mírenlo aquí. Ese es el impuesto anual. Asimismo, como se multiplicó por 12 meses el salario, procedemos a dividir entre 12 el impuesto resultante, lo que nos va a dar un total de 60.623.57. Ese es entonces el impuesto mensual. Esa es la retención del impuesto sobre la renta. 60.623.57. Ese es el primer caso. Procedemos con el segundo caso, que es confesor de Jesús. Tenemos aquí el salario antes de impuestos sobre la renta de 161.022.47. Multiplicamos por 12, nos da un salario anual de 1.932.269.64. Sobrepasa otra vez lo que es la tercera escala, entonces se le van a aplicar las tres. El total de esta dividido, recuérdense, entre 12, los que nos da un impuesto mensual de 28.838. 28.838.38. Mírenlo aquí. Punto 48, perdón. Ya. Procedemos con el siguiente caso.
Tenemos a Francia Elizabeth. Su salario es de 135.730.70. 135.730.70. Automáticamente con el cálculo multiplicado por 12 tenemos un impuesto anual de 1.628.768.40. Igualmente sobrepasa lo que es la tercera escala. Aquí tenemos ya que nos dio el resultado 22.515.54. 22.515.54. Ok. Aquí tenemos el siguiente. Nos da un salario anual de 1.241.988. Igualmente sobrepasa la escala. Nos da un impuesto mensual de 14.457. 14.457.62. Procedemos con el siguiente. Tiene un salario de 89.385. 89.385.50. Igualmente nos da 1.000.000, lo que sobrepasa otra vez. Aquí tenemos 10.929. .24. Y por último, nuestro último asalariado, que es de 80.567. .50. Este nos da un valor de 966.810. Igualmente sobrepasa el límite. Sobrepasa la tercera escala. 8.724.74. Y ahí está determinado la retención de impuestos sobre la renta. Aquí pasamos a lo que es el sueldo neto, que es el cálculo del total antes de impuestos sobre la renta menos la retención del impuesto sobre la renta. Mírenlo ahí. Automáticamente bajamos la fórmula y nos los calcula automáticamente. Ahí tenemos el valor de nuestra nómina de los asalariados. Eso es todo. Así es que se realiza una nómina de asalariados. Aquí procederemos a explicar los contribuyentes que están acogidos al régimen ordinario de tributación, que son las personas que tienen contabilidad organizada como las que no la tienen. En este primer caso vamos a explicar a una persona que no tiene contabilidad organizada. Vamos aquí. Este es el anexo B, que es el primer llenado. Aquí tenemos los datos personales del declarante. Tenemos la cédula y el nombre y apellido. Aquí el año fiscal que se estará llenando, que es el 2019 en esta ocasión. María Rodríguez tiene unos ingresos. Aquí se detallan cada uno de los ingresos. En esta ocasión es por honorarios profesionales de 450.000. Solamente tiene eso. Procedemos entonces al IR1, porque en el anexo A se detallan los bienes y María no tiene el detalle de sus bienes. Procedemos entonces al llenado del IR1 y colocamos la cédula,
nombre y apellido, que es María Rodríguez. Teléfono si tiene, nombre comercial, en esta ocasión es una persona física. Y aquí miren, selecciona la opción contabilidad organizada, sí o no. En esta ocasión es no. Y el tipo de declaración, que es normal. Aquí procedemos a ver la renta neta imponible. En la primera casilla, aquí deduce que son los ingresos. Miren aquí fijamente como detalla de dónde vienen. Viene de la casilla 14 de total de ingresos del anexo B. Este automáticamente se completa cuando está lleno el anexo B. Las personas físicas sin contabilidad organizada tienen un exento que pagar, una exención contributiva que aplica a los que no reportan costos y gastos. Esta es de 416.220. Esta se le rebaja, entonces su renta neta imponible es esta, que son 33.780. Miren aquí. Procedemos entonces con las siguientes casillas. El impuesto liquidado es donde se le aplica la tasa sobre la casilla 10. Estas son las diferentes tasas que se le aplican, que son del 15, 20 y 25%. Y luego lo que sucede es que se suman el total de las tres tasas, dependiendo en la escala que haya caído en la renta neta imponible. Y aquí se detalla lo que es el cálculo de esta. Miren aquí, que son 5.067 pesos. Este es el cálculo de sus anticipos. Cálculo de la renta neta. Miren aquí. Esta es la renta neta, 33.780. Y el impuesto liquidado, 5.067. Esto se hace automáticamente. Esto es para una persona sin contabilidad organizada. Vamos entonces a lo que es el caso de que fuera una persona con contabilidad organizada. Aquí tenemos con contabilidad organizada. Tenemos a Lucía García. Lucía García. Cuando es una contabilidad organizada, se van a detallar sus ingresos, costos y gastos. Cuando es una contabilidad organizada, entonces, se detallan cada uno. Miren, por ejemplo, aquí procederemos a explicar lo que es un llenado con contabilidad organizada. Como bien saben, miren aquí un ejemplo. Cuando es con contabilidad organizada, se detallan todos los ingresos, costos y gastos. Cabe destacar que las personas físicas con contabilidad organizada no aplican para la exención del impuesto sobre la renta de los 416.220. Es decir, se le aplica la escala del 15, 20 y 25% a la renta neta. Aquí vamos a hacerle un ejemplo bien sencillo. Ingresos por bienes, 12 millones. Inventario inicial. Compras. Inventario final. Aquí. Acuérdense, estamos en el llenado del anexo B. Pasamos al IR1. Miren aquí como automáticamente pasas. Ese es el total del anexo B. Mírenlo aquí.
Vamos a ver. Aquí. Ya. Aquí está. Mírenlo ahí. Como ven, aquí, donde se le hace la exención, cuando es una contabilidad organizada, esa exención no se le aplica. O sea, aquí proceden a aplicarle en la escala que caiga el 15, 20 y 25% a la renta neta. Miren aquí cómo lo calculó el impuesto liquidado automáticamente. Y los anticipos que se llenan automáticamente. Ahora, cuando no cuenta con un detalle de sus ingresos, costos y gastos, o sea, cuando solo le dan la utilidad antes de impuesto, se procede a hacer lo normal con cada una de las casillas, como vemos aquí. Estas son las utilidades, estos 4 ejemplos. 1.800.000 que caería sobre la tercera escala. Este es el cuadro de las escalas: primera escala, segunda escala y tercera escala. Tenemos 15, 20 y 25%. Ven aquí. La cantidad se le resta a la tercera escala, nos da un total y se le aplica el 25%. La suma del total de las 3 escalas es el impuesto liquidado. Aquí solamente se suma y ese es el impuesto liquidado del primer caso. Mírenlo ahí. Así es que se realiza. Miren el segundo caso, que cuenta con un beneficio antes de impuestos sobre la renta de 700.000 pesos. Este caería lo que es en la segunda escala, puesto que sería menor de los 867, entonces cae sobre la segunda escala, en donde se le va a aplicar lo que es un 20%. Entonces aquí sumaría lo que es el 15 y 20%, los que nos da un total de 108.783.55. Ese es el impuesto liquidado a pagar. Espero hayan comprendido todo y les sea de ayuda cuando procedan a aplicarlo. Gracias por todo.